Hay noches en que los abuelos se inclinan hacia la mesa, bajan la voz, y entre el chisporroteo de la lluvia sobre láminas y el olor a café viejo, sueltan historias que parecen quemar la lengua al contarlas. Esta noche te traigo dos de esas historias. Relatos que llegaron envueltos en susurros, advertencias de madres y abuelas, y el silencio largo que queda cuando algo inexplicable se instala en una casa. Que cada quien crea lo que quiera. Aquí están tal como me las contaron, sin adornos ni certezas absolutas. La lluvia cae en Veracruz. No es la lluvia amable de ciudad que refresca. Es una lluvia que golpea con historia, que hace crujir las vigas y despierta memorias. Se siente en la piel como si trajera consigo un pasado denso, y cuando entra por debajo de las puertas, lleva también el rumor de las cosas que no se nombran en voz alta. En ese clima llegaron David y Lucía, con su bebé Emilio, buscando aquello que muchos padres desean. Un aire más limpio, la calma de un pueblo donde los pasos parecen medidos por el reloj del tiempo. Querían que el niño creciera correteando por patios de tierra, que aprendiera a distinguir el canto de los pájaros del zumbido de los carros. Nadie les dijo que, en ciertos pueblos, el silencio tiene nombre propio. Al principio todo fue plausible. La casa de los abuelos era un laberinto de memorias, con paredes que guardaban fotos y bultos de ropa que olían a lavanda y humo de cocina. Los abuelos miraban al niño con ternura y con una cautela antigua que David atribuyó a la costumbre de la gente mayor. «Pues mira, muchacho», le decía la abuela entre risas y manos arrugadas, «el campo es bueno, pero guarda sus sombras». Lucía sonreía, convencida de que aquellas frases eran proverbios inofensivos. David, práctico y algo orgulloso de su escepticismo, las escuchaba como quien oye leyendas para pasar la tarde. Sin embargo, no mucho después, apareció la presencia que empezó a tejer la tensión. Una anciana del vecindario, de rostro anguloso y ojos recatados, solía quedarse en la esquina mirando la casa. No hablaba mucho, y cuando lo hacía sus palabras eran breves, medidas. Su mirada, en cambio, parecía marcar la casa como quien señala una herida. La vi más de una vez al atardecer, recostada en la sombra del portón, contó David en una de sus pocas confesiones. No tenía maldad en la cara, pero había algo allí que no entendíamos. Lucía, por su parte, notó que la mujer se acercaba más cuando el viento traía olores de tierra mojada. La veía quedarse a observar la cuna desde la distancia, como si leyera algo en los gestos del bebé que los demás no alcanzaban a ver. Los abuelos, con sus manos llenas de historias, dieron una advertencia envuelta en calma. Cuidaran al niño por las noches, que hay cosas que se despiertan cuando la casa se queda sola y la lluvia no deja dormir. No lo dijeron como quien impone una regla. Lo dijeron como quien recuerda una antigua lección. David y Lucía lo registraron en algún rincón de su mente, pero la incredulidad sigue siendo una medicina fácil cuando se está lejos de la experiencia. No creíamos en esas cosas, confesó David. Pensábamos que eran cuentos para asustar a los nietos. Fue ese pensamiento, tan humano, tan común, el que empezó a costarles. La casa crujía, las tablas del techo tenían memoria, expandirse, encogerse, cantar con la lluvia. Una tormenta llegó una noche y trajo consigo algo más que viento. Las láminas hacían un rumor constante, y en los momentos en que el sonido bajaba, quedaba un hueco para otros ruidos. El roce de una rama, el susurro de telas, un paso que no pertenecía a nadie conocido. Fue entonces cuando los vecinos se dieron cuenta de que alguien más rondaba. Algunos vieron sobre el techo una silueta que se erguía con una postura que no parecía humana. Una figura que se recortaba contra las nubes como un espanto de otro tiempo. Hablaban de una sombra que se movía con una quietud deliberada, de una boca que parecía, según los que la describieron, demasiado amplia, demasiado distinta. Un vecino, viejo y devoto,
Dijo que no podía quedarse sin hacer nada y, según cuentan, lanzó agua bendita hacia la figura. Lo narraron sin la férrea certeza de un milagro. Lo relataron con la sorpresa que acompaña a los eventos raros. La figura se retiró, pero no fue como espantar una sombra con un ruido, dijo uno de los hombres. Fue como si se quitara una piel y se escondiera en la noche. Para David y Lucía aquello fue una sacudida que dejó un sabor agrio. La mezcla de miedo, alivio y vergüenza por no haber creído antes comenzó a clavarse en ellos como una espina. Las noches siguientes fueron de vigilia tensa. Muchos no dormían por miedo, y los ojos se convertían en centinelas. La casa, que parecía confiable de día, por la noche se volvía un territorio de adivinanzas. Ruidos que no encajaban en ninguna explicación. Sombras que respiraban distinto. Esa sensación persistente de que algo miraba desde el borde del techo. Sin embargo, la vida debe continuar, y esa tensión, por pesada que sea, a veces se adapta a la cotidianidad como un invitado que no puedes echar. Los abuelos insistían en medidas simples y en oraciones susurradas. David, con el orgullo golpeado, siguió trabajando y fingió normalidad, mientras por dentro la sospecha se abría paso como una grieta que no se cerraba. Y entonces ocurrió la noche que nadie olvidaría. Una noche clara, sin lluvia, en la que el pueblo parecía respirar más bajo. David recuerda esa quietud con una precisión que hiela. Recuerdo que me sentí cansado, como si hubiera corrido todo el día sin realmente moverme, dijo en un fragmento de su relato. Aquella sensación no fue sueño liviano. Fue un peso que lo arrancó de la vigilia y lo hundió en una somnolencia densa, de esas que caen con la suavidad traicionera de una manta vieja. No supo cuánto tiempo pasó. Al despertar, el mundo parecía distinto por el olor. Hospital, desinfectante, voces contenidas. La transición fue desorientadora. Lucía lloraba sin sonido, con la cara como si hubiera aprendido a no respirar. Los médicos tenían rostros graves y palabras medidas que no terminaban de entrar. Emilio estaba en una camilla, pálido, con una quietud que no correspondía a su edad. Decenas de cosas se agolparon en la angustia. La imagen de la cuna vacía por un segundo. El recuerdo borroso de una sombra en el techo. La misericordia del vecino que había arrojado agua bendita. Los doctores hablaron de signos extraños. Marcas redondas en el cuello. Una palidez que no se explicaba por causas habituales. No hicieron más que describir lo observable. Nada que otorgara respuestas completas. Emilio sobrevivió, pero el niño que salió del hospital no fue el mismo que entró. David y Lucía contaron, con la voz quebrada y baja, que había algo en los ojos del bebé que les helaba. Una distancia. Una calma que recordaba a la noche antes de una tormenta. Antes sonreía cuando le acercabas la cara, después parecía mirar a un lugar que nosotros no podíamos ver, dijo Lucía en un fragmento de su testimonio. No hubo heridas grotescas ni relatos explícitos de violencia física. Hubo, en cambio, una transformación silenciosa, un vacío que se coló en gestos y en silencios, una frialdad que ningún abrazo pudo calentar del todo. El peso de la culpa se instaló de inmediato. David se convertía en vigilante de sí mismo antes que en protector. Debía explicarse por no haber creído, por haber menospreciado las advertencias de quienes tenían memoria de las noches. Se preguntaba si habría bastado con confiar en los abuelos, con aceptar las precauciones, con dejar que la experiencia de otros guiara sus pasos. Muchos en el pueblo lo miraban de otra forma después de aquello, con lástima o con temor, como quien ve a alguien que ha pasado por algo que no debiera nombrarse. La anciana observadora, mientras tanto, desapareció de la esquina. Algunos dijeron que la vieron marcharse sin prisa, como la sombra de un animal viejo. Nadie la identificó plenamente. David y Lucía empacaron algunas cosas y se marcharon del pueblo semanas después, buscando la distancia como quien busca curanderos que no curan el alma.
Se mudaron a la ciudad, pero los recuerdos los siguieron como un eco persistente. El sueño de David, la noche de la calma antes del altercado, se convirtió en un lugar que él revisaba una y otra vez. Intentaba reconstruir qué había ocurrido con su conciencia, por qué había cedido a ese sopor, qué manos, si las hubo, habían tocado la cuna. Las preguntas no tuvieron respuestas claras. En su lugar quedaron señales, testigos, el rumor de que esas noches tienen leyes que escapan a la razón. Lo que más lo golpeaba, quizá, era la idea de que aquella advertencia ancestral, aquella sabiduría envuelta en proverbios, no era un mero cuento de abuela. Hay lecciones que se transmiten no por capricho, sino por memoria de heridas. Y cuando la tradición se convierte en advertencia, ignorarla puede costar más de lo pensado. David admitía, con una mezcla de rabia y vergüenza, que su mayor temor era que aquello volviera a suceder, que el mundo invisible encontrara otra rendija por donde colarse. La culpa lo convirtió en un guardián insomne, en alguien que revisaba la cuna como un vigilante sin arma, contando con la fragilidad de la atención humana. Algunos vecinos intentaron consolar, ofreciendo explicaciones a medias, sugestión, algún tipo de trastorno. Otros no quisieron hablar, como si nombrarlo trajera la presencia de vuelta. Y en medio de esa red de miradas y silencios quedó la figura de la anciana, cuyo recuerdo se mezclaba con las láminas de la lluvia y las historias que ya nadie quería repetir. Nadie supo si se trataba de una mujer común, de una presencia que usaba forma humana, o de algo más complejo y antiguo. Eso quedó, precisamente, sin resolverse. Mientras David y Lucía trataban de recomponer su vida, el pueblo cerraba las puertas a la noche con una cautela renovada. Las abuelas continuaban con sus refranes. No dejes dormir a un recién nacido solo en noches que huelen a tormenta, decían con la naturalidad de quien repite una lección aprendida en carne propia. Esas palabras, que antes sonaban como advertencias sin peso, ahora resonaban como órdenes que podrían salvar o al menos intentar salvar. Si creías que eso era todo, escucha lo que sigue. En otro rincón, no muy lejos de allí, otra familia vivió algo que no se parece a una herida física, sino a una pérdida que deja un hueco imposible de llenar. Y esa historia, según quienes la escucharon de boca de los abuelos, fue narrada como un secreto que casi nadie se atrevía a decir en voz alta. Antes de continuar, si estas historias te atrapan y quieres más relatos de este tipo, suscríbete y deja tu like. Ahora sigue atento, porque lo que vas a escuchar a continuación complica aún más el mapa de advertencias y tradiciones que los mayores susurran cuando llueve. La segunda historia tiene su inicio en Puebla, en una casa llena de costumbres y manos sabias. Claudio, un hombre de voz serena y gesto cansado, preparaba el hogar para la llegada de su primer nieto. La emoción era común. Telas lavadas, ropitas planchadas, la casa perfumada con el hervor de caldos y el insistente humo de la leña. Doña Consuelo, la abuela materna, llegó desde la sierra como quien trae un cargamento de historias. Venía con rituales y palabras que parecían pesar como cadenas antiguas. «Traje esto de mi pueblo», decía. «Por si acaso», dijo en su primera noche, colocando objetos que para ella eran señales de cuidado más que superstición. Claudio y su hijo Ernesto escucharon con respeto, mezclado con la duda de quienes conocen la ciencia y la posibilidad. Doña Consuelo hablaba de guajolotes, que no son guajolotes, de mujeres que cambian de forma cuando la noche se espesa, de lenguas que se alargan y se cuelan por rendijas para alcanzar el calor de la cuna. Sus palabras no eran gritos, eran relatos medidos, como quien cuenta la lista de los que han desaparecido sin hablar de ello. Puso tijeras bajo la cuna, dijo algunas oraciones viejas, dejó sal en los umbrales. Lo hizo con la calma de quien ha hecho esto antes y con la mirada firme de quien sabe que ciertas noches requieren atención. Ernesto sonreía con el escepticismo de un padre joven. Claudio, por su parte, sentía que la casa ahora tenía otra textura,
una capa de cuidado que antes no la poseía. Los ruidos del techo, sin embargo, siguieron siendo parte de la noche. Un crujir aquí, un golpe leve allá, un trinar de aves nocturnas que se confundían con otra cosa. Las primeras noches, según contaron, las medidas parecían surtir efecto. La criatura que algunos describieron como ave gigante, una forma que se posaba sobre el techo con alas que no pertenecían a ninguna ave común, se acercó, se posó una o dos veces y se marchó. Doña Consuelo exhalaba, como quien suspira aliviada, y la casa recuperaba por un tiempo una calma precaria. Fueron 6 noches de vigilancia, de pequeñas victorias, pero la persistencia del temor crece en la fatiga. Mantenerla alerta, incluso con fe, erosiona la certeza de la protección. La 7ª noche llegó distinta. Hay relatos que describen ese momento como si el aire mismo hubiera cambiado de peso. Una quietud que aprieta, un sueño que no es sueño sino una trampa. Aquella noche, cuentan, una somnolencia colectiva cayó sobre la casa. No fue solo uno, no fue un padre exhausto, fue un sopor que se extendió como un manto y que, según los que lo recuerdan, tenía el efecto de una anestesia sobre los sentidos. Me sentí flotar, dijo Claudio en uno de los fragmentos de su relato, como si el mundo se volviera una película que ya no puedes detener. Cuando abrieron los ojos al amanecer, la cuna estaba vacía. No hubo señales de entrada forzada. Las puertas cerradas, las ventanas con sus pestillos, nada roto. Las tijeras que doña Consuelo había colocado bajo la cuna aparecieron cerradas, como si hubieran sido recogidas por manos que no dejan huellas. El vacío en el lugar donde debía estar el recién nacido se abrió con un ruido sordo que no pertenece a ninguna casa. Un silencio que no se llena con gestos ni explicaciones. Ernesto y María, la madre del bebé, se quedaban mirando el lugar con la incredulidad de quien espera que todo forme parte de un mal sueño. Llamaron a la policía. Empezaron una búsqueda que en la práctica se volvió una búsqueda de sombras. Los vecinos, algunos con miradas que no admiten consuelo, ofrecieron versiones, que vieron una figura elevándose, que escucharon un sonido como de plumas enormes, que hubo una luz extraña sobre el techo. Todo fue contado a medias, con el cuidado de quien no desea nombrar lo que teme invocar. Los investigadores no hallaron pruebas contundentes. Encontraron indicios sin utilidad, testimonios dispersos, el eco de una noche que no deja rastros materiales. Para la familia, la ausencia se convirtió en un agujero en la vida cotidiana, un dolor que se alimentaba de preguntas imposibles. Doña Consuelo, que no se vestía de certezas, dijo algo que heló a quienes la escucharon. No siempre regresan. A veces, esos niños se los llevan para guardarlos en otra casa. Lo dijo con la voz de quien conoce el mapa de esas pérdidas. No sonó triunfal ni cruel, sino resignada, como quien cuenta una verdad amarga de su mundo. La casa quedó fragmentada. Algunos se fueron, otros se quedaron en busca de respuestas que no llegaron. La comunidad, por su parte, cerró sus puertas a las noches con un sigilo renovado. El rumor de que hay criaturas que se posan en techos y que ciertas mujeres de la sierra poseen conocimientos para proteger, o en algunos casos, aceptar la pérdida, se esparció con la cautela de siempre. La familia de Claudio jamás recuperó a Valentina. No hubo un final satisfactorio que consolara el desgarro. Si la primera historia habla de una herida que deja marcas en la carne y en la mirada del niño que sobrevivió, esta segunda se instala como una ausencia que no tiene forma y que socava la confianza. En ambos casos, lo que los abuelos no se atrevieron a contar en reuniones alegres se volvió peso real en la vida de quienes escucharon tarde las advertencias. Aquí, en este punto de la noche, conviene detenerse un momento y escuchar el eco de esas voces antiguas. Los abuelos susurran no por querer armar miedo, sino porque algunos saberes se transmiten con la voz baja.
para que quede en la memoria, para que se respete la costumbre, para que no se repita el precio de la incredulidad. Hay lugares donde la frontera entre lo visible y lo invisible es delgada. En esas franjas, los cuidados que parecen supersticiones pueden ser la diferencia entre la calma y la pérdida. Pero nada de esto se cuenta con seguridad absoluta. Son testimonios, relatos que llegaron atravesados por la emoción, por la culpa, por la resignación. Tú eliges qué creer. Y aún así, cuando la lluvia golpea y las láminas cantan, quizás te sorprendas pensando en las cosas que los abuelos nunca se atrevieron a decir del todo en voz alta. La noche sigue, y con ella las preguntas sin cerrar. La noche sigue, y con ella las preguntas sin cerrar. Pero las noches no solo llevan sombras, también siembran hábitos. Con el paso de los meses, las pequeñas señales que antes se interpretaban como simples presentimientos se fueron convirtiendo en costumbres. Revisar que las ventanas quedaran correctamente aseguradas. Pasar la mano por encima de la cuna aunque nadie quisiera dormir. Escuchar con atención el ruido de las láminas por si en el fragor del metal se ocultaba algo que la vista no alcanzara. Para David y Lucía, la rutina se volvió un inventario de precauciones que no reparaban el alma. Para Claudio y su familia, la ausencia de Valentina llenó la casa con objetos inmóviles, juguetes sin manos que los acariciaran, huellas diminutas en el polvo que ya nadie podía seguir. David encontró en la ciudad un refugio que no borró los recuerdos. Trabajar y volver a la rutina era, en parte, una forma de resistencia contra la memoria. Pero la memoria tiene formas de volver. Sueños que imitan noches claras, instantes en que la habitación parece más fría de lo que corresponde. La imagen de ojos infantiles que miran a un punto detrás de ti. A veces creo que escucho un suspiro que no es de ninguna persona que conozco, me dijo en una ocasión, su voz baja, como si temiera que decirlo en voz alta pudiera atraer algo. Se volvió un padre protector con el cuerpo y vulnerable con el alma. Todo gesto estaba ahora vigilado por el recuerdo de lo que no se supo prever. Lucía, por su parte, intentó encontrar sentido en los cuidados cotidianos. Contaba que ciertos sonidos activaban una reacción casi física. El rechinar de una lámina, un trino de ave que se prolongaba más de lo normal, una sombra que no obedecía a la lógica de la casa. Éramos como dos personas que compartían un mismo mapa roto, dijo en fragmentos, y los ojos se le llenaron de esa mezcla que no es solo tristeza, sino también una ligera sospecha de traición, por parte del propio juicio, por parte de la confianza que tuvieron en no escuchar más atentamente. Buscaron ayuda médica, consultaron a pediatras, aceptaron exámenes, y aunque encontraron explicaciones parciales para algunos signos físicos, en el fondo seguía colgando la misma incógnita. Algo había cambiado en Emilio y en la dinámica familiar, y la palabra exacta para nombrarlo no arribó por vías clínicas. Con el tiempo, el pueblo recuperó una rutina que incluía un nuevo tipo de cuidado. Las abuelas volvieron a contar sus historias, pero con menos jolgorio y más gravedad. Algunos jóvenes, que antes se encontraban en los dichos de los mayores motivo de burla, empezaron a escuchar con una atención insistente. No siempre por convicción, a veces por el simple cálculo de la prudencia. Si un relato repetido durante generaciones coincidía con una desgracia reciente, quizá valía la pena prestar atención. Las conversaciones en la esquina del mercado cambiaron de tono. Ahora se hablaba de noches que convenía evitar, de caminos que preferiría no tomar al atardecer, de la importancia de no dejar a un bebé solo si el ambiente olía a tormenta. Eran ajustes pequeños, silenciosos, pero efectivos a su manera. La comunidad se reorganizaba para reducir la exposición al riesgo, sea cual fuere su naturaleza. En la ciudad, David trató de proteger a Emilio con todas las herramientas a su alcance. Aún así, la transformación del niño no se resolvió como se cura una fiebre. Era, más bien, una reconfiguración del ser. Los médicos hablaban de posibles efectos neurológicos atípicos, de cambios en la respuesta social,
de una frialdad que podría interpretarse como una síntesis de factores biológicos y ambientales. David escuchaba y asintía, pero en el fondo seguía repitiendo para sí la escena del techo, la postura de una figura improbable recortada contra el cielo. Había veces en que la explicación científica y el relato popular no se alineaban. David aprendió a vivir con ambas, sin que ninguna completara la imagen con certeza. La familia de Claudio, por su parte, quedó con la ausencia como una segunda casa. Ernesto y María intentaron llenar el silencio con gestos y palabras, pero la cuna vacía tenía un volumen que ningún abrazo alcanzaba a reducir. Se buscaron cámaras, se pidieron testimonios a vecinos, se revisaron callejones y techos con la paciencia de quien deseara derrotar un rumor con evidencias. Nada. La habitación de Valentina se mantuvo intacta por semanas, el móvil infantil suspendido, el gorrito al fondo del cajón, la pequeña manta arrugada como si alguien hubiese pasado por allí, con las prisas de quien parte sin mirar atrás. El pueblo reaccionó de maneras diversas. Hubo quienes cerraron filas alrededor de la familia, ofreciéndoles compañía, alimentos, palabras. Otros, en cambio, sintieron un recelo que les impidió acercarse. El terror, aunque compartido, puede contener un efecto de contagio social. Mirar menos para no contagiarse de la duda. Las leyendas se renovaron en el fogón de la plaza. Se habló de guajolotes enormes, de voces que llaman desde las azoteas, de mujeres que cambian su forma cuando la noche se vuelve espesa. Mi abuela decía que hay noches en que las cosas buscan calor, explicó un anciano a quien pregunté en la sala de la tiendita. Y su expresión no era de fanático, sino de alguien que repasa un repertorio de pérdidas junto a su vida cotidiana. Doña Consuelo siguió siendo un personaje que provocaba reacciones encontradas. Algunos la veían como una sabia que trató de proteger lo que pudo. Otros la miraban con una mezcla de reproche y respeto. Reproche por no haber evitado la tragedia. Respeto por hablar con un conocimiento que parecía surgir de una experiencia extensa. Doña Consuelo misma hablaba de la pérdida con una serenidad que no siempre era comprensión fácil de aceptar. A veces no regresan, repetía en voz baja, como si enumerara una lista de hechos que forman parte de una cartografía amarga. No lanzó juicios morales, no celebró lo ocurrido. Lo enmarcó como un aspecto sombrío de su mundo, una pieza de un rompecabezas que lleva siglos sin encajar del todo. Esa postura, más resignada que afirmativa, provocó discusiones en la comunidad. ¿Qué significa aceptar que algunos niños se pierdan? ¿Cómo se concilia la explicación cultural con la exigencia moderna de respuestas y justicia? Hubo reuniones en la iglesia, charlas en la casa comunal, consultas con quienes practicaban la medicina tradicional. Algunos proponían reforzar las protecciones, sin detallar procedimientos ni convertirlos en instrucciones públicas. Otros pedían mirar hacia apoyos institucionales para aliviar el trauma de la familia. Entre todo eso se mantuvo un hilo común: la sensación de que algo había ocurrido que no era completamente explicable por la lógica habitual, y que ignorarlo por completo era una forma de deshumanizar a quienes sufrieron. Con el paso de los años, los relatos que llegaron a mis manos no solo contenían la narración de los hechos, traían además las consecuencias a largo plazo. En el caso de Emilio, se hablaba de una infancia con arranques de melancolía y de episodios en que su mirada se perdía buscando algo que solo él parecía ver. Creció siendo un niño querido, atendido por padres que aprendieron a equilibrar amor y vigilancia, pero también marcado por la sospecha de que una porción de su vitalidad había quedado fuera de alcance. Para David y Lucía, cada paso era una negociación. ¿Cómo acompañar sin sobreguardar? ¿Cuándo confiar en el tiempo y en la terapia? ¿Cuándo reconocer que algunas heridas no se cierran del todo? La familia de Claudio, por otro lado, llevó la ausencia como una cicatriz abierta. Se transformaron en buscadores no solo de pistas, sino de maneras de sostener la vida después de una pérdida que no ofrecía un duelo convencional.
Algunas parejas en el pueblo optaron por no tener más hijos. Otras, en un gesto de confianza y contrición, trajeron un nuevo integrante al correr de los años, un acto que algunos interpretaron como resistencia ante la sombra. Tener otro hijo fue una forma de sanar y también de desafiar el miedo, me comentó una mujer que fue testigo cercano de los hechos. No hay una única respuesta al dolor, y cada familia eligió su propia manera de recomponerse. Los relatos que llegan a quienes investigan estas cosas, yo incluido, siempre incluyen la voz de la comunidad. Preguntar a varias personas permite trazar un mapa más rico. No se trata solo de la experiencia de una casa, sino de la red de prácticas, susurros y recuerdos que conforman una sociedad. En ese tejido, los abuelos siguen ocupando un lugar singular. Son portadores de una memoria que no siempre resulta fácil de articular en términos de explicaciones contemporáneas, pero que tampoco se reduce a cuentos sin fondo. A veces lo que dicen es advertencia disfrazada de refrán. Otras veces es testimonio de pérdidas antiguas que se repiten bajo distintas configuraciones. Uno de los vecinos que más me habló fue aquel hombre que arrojó agua bendita la noche que David recuerda. No buscaba protagonismo. Su motivación fue la de un vecino que no quería quedarse pasivo ante lo que veía. Yo no sé si fui yo o fue la noche, me dijo, y sus manos temblaban al recordar el acto. Lancé lo que pude, y la figura se esfumó. Después, nada. No supe si hice algo bueno o solo lancé agua a la sombra. No hizo una afirmación rotunda sobre causalidad. Relató un instante de su vida que, para él, quedó inscrito como una intervención. Ese tipo de intervenciones, pequeñas y variadas, son la manera en que comunidades intentan responder a lo insoportable, con lo que tienen a mano, con actos de fe o con gestos de solidaridad. Con el tiempo también aparecieron quienes intentaron documentar patrones. Algunos investigadores de folclore recorrieron los pueblos recogiendo relatos que apuntaban a una figura recurrente. Mujeres que, según algunas versiones, toman formas animales o poseen facultades para moverse con una libertad que desafía a la lógica humana. Otros mencionaron sonidos peculiares que acompañan ciertos sucesos. Un susurro que se parece a un reclamo, un aleteo que no parece corresponder a ninguna ave conocida. La variabilidad de las versiones es enorme. En algunos relatos, la criatura tiene lengua larga y se desliza por rendijas. En otros, se posa como un ave gigantesca en el techo. Y en otros, la figura es una sombra que adopta rasgos humanos. Esa multiplicidad dificulta una conclusión simple. Cada testimonio aporta una pieza a un rompecabezas que cambia de forma según quien lo cuente. Es importante subrayar algo que las familias y los abuelos repiten cada vez que se les pregunta. Contar estas historias no es un deseo de sembrar terror gratuito. Lo que queremos es que la gente escuche, dijo una mujer mayor en la plaza del pueblo. No para asustar, sino para que se tengan más cuidados. Esa intención no elimina el dolor ni la controversia, pero sí coloca el relato en una dimensión que no es la del espectáculo. Es una advertencia transmitida por quienes, en su experiencia, han visto las consecuencias de no escuchar. En las conversaciones que sostuve, emergió también una interrogante que atraviesa la frontera entre lo cultural y lo humano. ¿Qué papel juega la culpa en la transmisión y en la interpretación de estos hechos? Padres que no creen terminan culpándose por no haber seguido las advertencias. Comunidades que ignoraron tradiciones se sienten responsables cuando ocurre una desgracia. La culpa, en estos relatos, no es solo un estado emocional. Se transforma en un motor que empuja a la gente a buscar respuestas, a cambiar rutinas, a reforzar la vigilancia. Pero la culpa también puede convertirse en una cárcel, en una repetición infinita de «si hubiera», que no conduce a nada más que al inmovilismo y a la desesperación. Existe además la dimensión del silencio. Muchas personas prefieren no contar detalles, porque nombrar lo ocurrido puede traer la mirada de otros que juzgan o la obligación de revivir una herida.
Este silencio se alimenta de una mezcla de miedo y pudor. Miedo de que al hablar se valide algo que algunos desean negar. Pudor por exponer la fragilidad propia. Las historias que logran filtrarse al exterior lo hacen a cuentagotas, en fragmentos que a veces solo alcanzan a formar un contorno de la verdad. Por eso es valioso atender tanto a lo que se dice como a lo que se calla. En esta tensión entre lo dicho y lo callado, entre la tradición y la modernidad, se inscribe la responsabilidad de quienes escuchan. No se trata de dictar qué creer, sino de reconocer que hay voces que merecen ser tomadas en cuenta porque hablan desde la experiencia. Escuchar con atención no equivale a adoptar una explicación como definitiva. Tampoco supone ridiculizar aquello que para algunos tiene significado profundo. Es, más bien, un acto de respeto hacia el dolor y hacia la memoria colectiva. He tenido conversaciones en que se me ha preguntado por qué documentar estas historias. La respuesta es sencilla, porque ayudan a comprender cómo las comunidades se enfrentan a lo inexplicable. La manera en que se narran los hechos, cómo se reacciona, qué rituales se preservan o se abandonan, todo eso constituye un mapa social. Además, estos relatos interpelan la relación entre generaciones. Los abuelos, con su repertorio de advertencias, funcionan como guardianes de un conocimiento que a menudo se halla en tensión con la vida moderna. Ignorar ese conocimiento sin más puede significar perder una valiosa fuente de aprendizaje, aunque no se acepte la explicación sobrenatural que lo acompaña. No pretendo cerrar estas historias con una respuesta única. Lo que sí puedo decir es que para quienes las vivieron, los eventos marcaron un antes y un después. La transformación de Emilio, la pérdida de Valentina, la inquietud permanente de David, el silencio de Doña Consuelo. Todos esos elementos componen un libro que nadie ha terminado de escribir. Las páginas están abiertas a interpretaciones, pero el dolor que aparece en ellas no admite discusión. A lo largo del tiempo, algunas familias encontraron modos de reconstruirse. Hubo quien encontró consuelo en la fe, quien lo halló en el trabajo, quien en la compañía de vecinos que no juzgaban. Otros se mudaron, alejándose de los techos donde se repitieron los episodios, como si la geografía misma fuera un factor. Sin embargo, la lección que muchos repiten es que la experiencia de los mayores no debe ser desechada de plano. Nos contaban por algo, me dijo una mujer joven que, después de escuchar la historia de su abuela, decidió no dejar a sus hijos a solas en ciertas noches. No se trató de un volver ciego a la tradición, sino de incorporar la memoria de los mayores como parte de un cuidado más amplio. El peso del relato no es solamente local, toca una fibra humana universal. La vulnerabilidad de los recién nacidos, la culpa de los padres, la manera en que una comunidad se reorganiza ante lo incomprensible. Todo eso nos toca a todos, aunque no hayamos vivido exactamente lo mismo. Por eso estas historias resuenan fuera de su lugar de origen. Nos enfrentan a preguntas incómodas. ¿Qué haríamos si ocurriera en nuestra casa? ¿A quién acudiríamos? ¿Cómo equilibrar la búsqueda de explicaciones con el respeto por quienes sufren? Quiero insistir en un punto que los testimonios subrayan con insistencia. No se trata de transformar estas vivencias en manual de instrucciones. Nadie en el pueblo recomienda replicar rituales sin sentido ni presenta fórmulas mágicas que garanticen seguridad. Lo que se propone, si se propone algo, es prestar atención a lo que los mayores nos han dejado, no por superstición ciega, sino por la memoria de quienes vivieron pérdidas y aprendieron a convivir con el miedo. Esa memoria, en manos sensatas, puede traducirse en prudencia, en solidaridad, en construcción de redes de apoyo para las familias más vulnerables. Al relatar estas dos historias, me encontré con una constante: la necesidad de escuchar. Escuchar a los abuelos, escuchar a los padres, escuchar a la comunidad, no para aceptar sin crítica, sino para entender mejor la complejidad del sufrimiento humano.
La línea entre el folclore y la experiencia vivida es tenue, y ambas dimensiones merecen consideración. Al final, lo que tanto David como Claudio y sus familias pidieron fue, en esencia, comprensión y acompañamiento. Antes de despedirnos, vale recordar algo que no es menor. Estas narraciones llegaron a mí como testimonios personales, contados por personas que quisieron preservar el anonimato y la dignidad de quienes sufrieron. Las palabras que aquí comparto no buscan resolver el enigma, buscan poner en el centro el rostro humano detrás de la historia, la vida cotidiana que se rompe y que, con paciencia, intenta recomponerse. Si algo queda claro, es que los abuelos no cuentan estas cosas por gusto. Lo hacen porque, en la sucesión de sus días, acumularon lecciones que a veces se traducen en refranes y advertencias que pueden sonar exageradas para una vida urbanizada y desacostumbrada a frontera entre lo visible y lo invisible. Escucharlos no implica aceptar todo sin más, pero sí aceptar que su memoria contiene advertencias que han sido pagadas con pérdidas reales. Esa es la dimensión humana que debemos respetar. Gracias por llegar hasta aquí y por escuchar con atención estas dos historias que muchos en sus pueblos prefirieron no repetir a la ligera. Si conoces relatos parecidos, si en tu familia hay historias que se cuentan en voz baja cuando cae la lluvia, compártelas en los comentarios y ayúdanos a entender mejor cómo la memoria de los mayores también nos protege. Suscríbete para más relatos que exploran el lado profundo del folclore y las experiencias humanas. Y si te pareció relevante, comparte este video con alguien que aprecie escuchar historias que nos atraviesan y nos obligan a mirar con más cuidado las advertencias que vienen de la voz de los mayores. Hasta la próxima noche, cuando otra historia vuelva a susurrarse bajo el ritmo de la lluvia.